Bien, como les decía, muy buenos días a todos. Habíamos quedado acá, habíamos dicho que nosotros íbamos a hacer una pequeña depuración para el tema del flujo de caja y habíamos dicho que íbamos a tener un flujo de caja que iba a quedar más o menos así, ¿no? Donde el flujo de caja iba a empezar por una utilidad neta, a esto le íbamos a corregir por la depreciación. ¿Por qué le corregimos por la depreciación, Denise? Denise. Creo que no está Denise. Leticia, ¿por qué corregíamos por la depreciación? Porque no es dinero Perdón, efectivo. por favor, ¿me podría repetir la pregunta, licenciado? ¿Por qué corregimos? ¿Por qué le sumamos la depreciación a la utilidad neta? ¿Alguien que quizás quiera participar? Licenciado, es que no es un dinero que efectivamente ha salido de la empresa y lo hemos descontado para llegar a la utilidad neta y estamos compensando aumentando la depreciación ahora. Excelente. Y bueno, tenemos esto que es lo importante, ¿no? O sea, nunca nos vamos a olvidar de esto. No es que seamos rencorosos, pero no nos tenemos que olvidar de esto. Eh, Siempre el incremento en activos va con signo negativo, el decremento en activos también va con signo negativo. Entonces, un decremento va a ser menos con menos, se va a volver más, ¿no? Un incremento en pasivos va con este signo, al igual que cualquier cambio en patrimonio. Entonces, acuérdense siempre que esta cosita significa cambio. Y el cambio puede ser más o puede ser menos, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que poner esto. Entonces, ¿qué significa? Un incremento en activo siempre va a ir con menos y esto implica una salida de dinero. Un decremento en activo va a implicar un menos a un menos, lo que implica un más, lo que implica una entrada de efectivo. Un incremento en pasivo, un decremento en pasivo, un incremento en patrimonio y un decremento en patrimonio. Esto implica un más con un más, entonces esto es una entrada de efectivo. Esto implica un menos con un más, lo que implica una salida de efectivo. Esto implica un más con un más, lo que es una entrada de efectivo. Y esto implica un menos con un más, que va a implicar una salida de efectivo. Y esto para todas las cuentas que pertenezcan a estos grandes grupos. Bien, entonces, lo que nosotros tenemos que ver el día de hoy son dos tipos de ajustes, ¿sí? Yo los nombro, los catalogo. Estos dos tipos de ajustes, por si acaso, están dentro del compendio que se los he armado. Y yo los catalogo como el ajuste por activo fijo. Este es el primer ajuste. El segundo ajuste va a ser el ajuste por dividendos. Y estos son los dos ajustes que vamos a ver el día de hoy. Vamos a resolver un caso y vamos a ver un par de cositas más. ¿Ok? Bien. Tengo una pregunta, perdón, Juan José, ¿puedo Bien. antes de seguir? He estado revisando el texto de este Ross
Y evidentemente ahí tiene una cuenta que es impuestos diferidos también, conjuntamente con las depreciaciones, ¿no? Que toma en cuenta los impuestos diferidos para incrementar a la utilidad neta. ¿Nos puedes explicar por qué toma en cuenta los impuestos diferidos más, por favor? Claro, claro que sí. Lo que sucede es que cuando tú tienes impuestos diferidos, por ejemplo, cuando tú tienes una pérdida del día de hoy de menos 100, en teoría, impuestos internos debería pagarte impuestos de 25, pero eso no sucede. Entonces, el próximo año, cuando tú tengas una utilidad de 100 y tus impuestos tengas que pagar de 25, vas a utilizar este crédito para compensar esto. Por eso tienes que sumarle, ¿no? Porque esos 25 ya no los vas a cancelar. Lo vamos a ver dentro de un caso que es el caso Torres, ¿no? Pero es básicamente por eso le tienes que sumarle el diferimiento de impuestos. Gracias, gracias. Bien, entonces las depreciaciones, o sea, el ajuste que hemos hecho con depreciaciones no es exclusivo para depreciaciones, es para cualquier cuenta no monetaria. Por ejemplo, impuestos diferidos. Por ejemplo, si tenemos activos intangibles, ellos no se deprecian, ellos se amortizan. Entonces, el tratamiento de amortizaciones es idéntico al tratamiento de depreciaciones. Entonces, si quieren, le pueden poner acá depreciaciones y amortizaciones y cualquier cosa no monetaria, digamos. ¿Sí? Entonces, es un ajuste que aplica a todo, ¿no? A todo lo no monetario. Bien. Entonces, vamos a empezar con este ajuste, que es el ajuste de activo fijo. Y este ajuste de activo fijo tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Muchas veces en tu balance general, tú vas a agarrar y vas a tener tu balance y en tu balance puede ser una belleza de balance y darte el activo fijo bruto y aparte darte su depreciación acumulada, como debería ser por exposición. Y aparte, en el estado de resultados, te debería dar el tema de depreciaciones por acá, ¿no es cierto? Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces vamos a tener información un poco más resumida dentro de esto y vamos a tener solamente el activo fijo acá y vamos a tener las depreciaciones en el estado de resultados. Entonces, cuando nosotros no tenemos el dato acá de la depreciación acumulada, eso quiere decir que esa depreciación acumulada ya está restada de ese activo fijo. Y eso quiere decir que este ya es un activo fijo neto. Entonces, si este es el caso 1 y esto es el caso 2, entonces, si estás en el caso 2, entonces necesitas hacer un ajuste. Si estás en el caso 1, no necesitas hacer nada, hacemos exactamente las cosas como las hemos hecho en la anterior clase. Pero si estás en el caso 2, sí necesitamos hacer un ajuste. ¿Por qué se da el ajuste? Porque si estás en el caso 2, tú vas a agarrar y vas a tener el activo fijo neto en 1 menos el activo fijo neto en 0. Pero este activo fijo neto ya incluye la resta de las depreciaciones. Entonces, si tú utilizas el diferencial de este, o sea, si tú haces el más nuevo menos el viejo, ¿no? Que siempre en balances tienes que hacer la resta para calcular el cambio. Entonces, este cambio va a incluir las depreciaciones, que sabemos que no las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por eso es que necesitamos el ajuste, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a ver algo un poquito, un ejemplito. ¿Listo? Quizás sea una mejor idea compartirles un Excel. Si me permiten un segundo, voy a abrir un Excel. Entonces, todos pueden ver mi pantalla, ¿no? Mi Excel. ¿Sí? Bien. Entonces, imagínense esto en mi balance, ¿listo?
En mi balance yo voy a tener el activo fijo bruto. Y en el activo fijo bruto, yo voy a decir que voy a tener el año 0, año 1, 2, 3, 4 y 5. Yo voy a decir que en este año 0 me voy a comprar un auto en 100. ¿Listo? Esto va a tener esta es una cuenta de balance general. Esto se va a depreciar cada año. Esta es una cuenta de estado de resultados. Voy a tener la depreciación acumulada y por ende el activo fijo neto. ¿Sí? Entonces, impuestos internos me dice que esta cuestión se debería depreciar en 5 años, por lo que su depreciación debería ser 20, 20, 20, 20 y 20. ¿Estamos de acuerdo? Su depreciación acumulada debería ser esto y esto más la depreciación de cada gestión. Entonces, su depreciación acumulada va a ir creciendo con el tiempo y el activo fijo bruto en sí no cambia de valor hasta que lo das de baja. En cambio, el activo fijo neto sí, que el activo fijo neto va a ser el activo fijo bruto menos la depreciación acumulada. Y vamos a observar que el activo fijo neto sí cambia y va a ser 100, 80, 60, 40, 20, 0. Ahora, si yo agarro y quiero calcular los cambios, ¿Sí? y yo agarro y le tiro esto, 80 menos 100. ¿Qué pasan las clases? Estoy en clases, dime. En mi living. Living. No puedo mutearlo, compañero Diego. Verifiquen que sus micrófonos estén apagados, por favor, chicos. Bien. Entonces, como les decía, Diego, si podrías apagar tu micrófono, por favor. Ya. Entonces, como les decía, si yo tengo en mi balance general únicamente esta línea, ¿cierto? El activo fijo neto, y yo le saco los cambios a esta línea, me dice menos 20. Quiere decir que mi activo ha reducido en 20, ¿no? Que si lo meto a mi flujo va a ser menos con menos, se va a volver más. Entonces, ¿es un ingreso de 20? Realmente no es un ingreso de 20, ¿no es cierto? Este cambio se ha dado por la depreciación. Caso contrario, ¿qué diríamos? ¿Hemos vendido una llanta del auto? No es cierto. Entonces, esto está mal. Yo no puedo agarrar y hacer el análisis de cambios cuando estoy en un activo fijo neto. Entonces, lo que tengo que hacer es un ajuste. Y el ajuste va a involucrar esto. Voy a tener el activo fijo neto real. El activo fijo neto real es el que está en el balance general. ¿Ok? Y lo voy a copiar. Este es el que está en el balance general. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo saco del balance general. La cuenta de estado de resultados que voy a utilizar para el ajuste va a ser la depreciación. Y la depreciación la voy a sacar del estado de resultados. De esta forma. ¿Sí? Entonces voy a agarrar y voy a decir el activo fijo neto teórico. O sea, lo que debería haber. Entonces, acá lo que ustedes hacen es hacerse la siguiente pregunta. Dicen, en este año, en el año 1, ¿sí? Si yo no hubiera puesto ni un peso en inversión, ¿cuánto debería ser mi activo fijo neto? Debería ser mi activo fijo neto que yo tenía el año pasado realmente, menos la depreciación de este año. ¿Cuánto debería ser mi activo fijo? 80. ¿Cuánto realmente es? 80. Por lo tanto, la inversión que se hizo en este año en activo fijo va a ser 80 menos 80, 0. Lo mismo, el activo fijo neto teórico debería ser los 80 reales que tenía el año pasado menos la depreciación de este año. Debería tener 60. ¿Cuántos realmente tengo? 60. Por lo tanto, he invertido 0. Y de la misma forma vamos a aplicar en todos los casos. Noten que si yo estiro los cambios acá, ¿sí? Me va a salir menos 20, menos 20, menos 20, menos 20. Que en realidad debería ser la inversión, lo que debería ir a mi flujo, debería ser 0, 0, 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a poner un
segundo ejemplo. Imagínense que yo tengo de nuevo estos 5 años, en otro ejemplo, y yo no les doy esto. No tengo. No disponible. Las depreciaciones, esto sí la tienen en el estado de resultados y les digo, se ha depreciado 180, 220, 180, 210 y 300. ¿Cierto? Tampoco tengo las depreciaciones acumuladas. Entonces, este es el caso real que pasa en muchos balances. Pero sí tengo mi activo fijo neto. Y mi activo fijo neto era de 1020, de 800, de 740, de 930, de 920 y de 1000. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es mi ajuste para este ejemplo. Voy a tener un ajuste por activo fijo neto. Y acá voy a poner el activo fijo neto real. Voy a poner la depreciación y voy a tener el activo fijo neto teórico. Perdón por los acentos, pero mi Excel es un poquito especial. Entonces, acá copio lo que realmente me están mostrando en el balance. Voy a copiar los años. Y acá copio lo que realmente tengo en la depreciación. Y acá lo que digo, acá voy a poner inversión. Y acá lo que digo es lo siguiente. Si mi activo era de 1020 y se ha depreciado 180, ¿cuánto debería yo tener en mi activo si no hubiera puesto ni un boliviano? Debería tener 840. Sin embargo, solo tengo 800. ¿Se dan cuenta? Entonces, la inversión que se ha hecho ha sido lo que realmente hay menos lo que debería haber. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una salida efectiva de activos equivalentes a 40. ¿Eso qué quiere decir? Que he vendido activos. Ese menos 40 con el menos del activo se va a volver más y va a ser un ingreso de efectivo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. El activo fijo neto teórico va a ser de nuevo lo que realmente había, los 800, menos 220. ¿Cuánto debería haber? Debería haber 580, pero hay 740. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido una inversión de esto menos esto. Entonces, me he comprado activos por 160. Efectivamente. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Realmente habían 740. Si solo hubiera sucedido la depreciación, 560. Pero tengo 930. Entonces, he invertido la diferencia. 370 ha sido la inversión. Para el siguiente año, realmente habían 930. Si se hubieran depreciado tranquilamente, debería tener 720, pero hay 920. Por lo que ha existido una inversión de 200. Finalmente, realmente habían 920. Si se hubiera depreciado normalmente, debería tener 620, pero realmente hay 1000. Entonces, ha habido una inversión de 380. ¿Sí? Y estos montos de inversión los van a poner, en vez de los cambios del activo fijo, los van a poner ahí. ¿Sí? Entonces, ¿no ve que tenían acá sus años y sus cambios? En vez de este menos 20, menos 20, menos 20, ustedes van a colocar con el signo que viene estos montos de la inversión. ¿Se entiende el por qué tenemos que hacer este ajuste, señores? ¿Sí? Bien, les voy a dar... Perdón, tengo una consultita. Dime. No sé si he entendido bien, pero en la parte de inversión, digamos, si tenemos negativo, quiere decir que ha salido el activo, digamos, ¿no? O sea, que hemos vendido algo. Sí, y que ha entrado plata. Y si sale positivo, sería que nosotros estamos invirtiendo, digamos, hemos comprado algún tipo de activos. ¿Esa sería la interpretación? Correcto, eso es correcto, Cintia. ¿Sí? Ya, está bien, gracias. Bien, entonces, les voy a dar un pequeñísimo ejemplo acá, ¿sí? Y les voy a dar 0, 1, 2, 3, ¿ya? Acá no tengo disponible esta información, ¿sí? En las depreciaciones tienen 100, tienen 140, tienen 160, tienen 220.
En la depreciación acumulada no tienen información. Y en el activo fijo neto tienen 2030, 1800, 2050 y 2200. La pregunta que yo les voy a hacer, y tienen 5 minutos para resolverlo, es ¿cuánto ha sido la inversión en cada año? ¿Sí? Si lo pueden ir resolviendo. Son las 10:24. Vamos a darles tiempo hasta las 10:30, por favor.
Bien, sigamos entonces. ¿Han podido? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad con esto? Vamos a irlo resolviendo. Entonces, copiamos nuestro activo fijo neto real que tenemos y copiamos las depreciaciones. Entonces, el activo fijo neto teórico es lo que realmente teníamos menos lo que se ha depreciado este año. Cuidado, estén haciendo con lo que se ha depreciado el año pasado. Eso estaría mal. ¿Sí? Entonces, deberíamos tener 1.890, pero solo tenemos 1.800. Entonces, ha habido una desinversión de 90. ¿Sí? Hemos vendido activo y ha habido un ingreso de 90 en efectivo. Lo que realmente teníamos era 1.800. Si solo se hubiera depreciado, deberíamos tener 1.640, pero tenemos 2.050. Lo que quiere decir que en este caso ha habido una inversión de 410. Y lo que realmente teníamos era 2.050. Si se hubiera depreciado, deberíamos tener 1.830, pero lo que realmente tenemos es 2.200. Entonces, tenemos estas inversiones. ¿Se entiende este ajuste, señores? ¿Se entiende? Licenciado, buenos días. Si me puedes hablar un buen día. ¿Cómo estás, María Eugenia? Si me puedes hablar un poquito más fuerte. Ya. Una consulta. Entonces, ¿podemos entender también que cuando estamos hablando del año cero, la inversión es total? O sea, el activo fijo neto del año cero, estaríamos hablando de 230 menos 100. No, porque pueden haber otros años, -1, -2, -3, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Es desde cuando tú estés haciendo tu análisis. Acordate que necesitas, para hacer el flujo del año 1, 2 balances. Por eso sí o sí tienes que empezar en un 0, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no puedes, o sea, si no tenemos el balance del -1, no podrías hacer el flujo del año 0, ¿no? Por eso empezamos en 0, pero no es un requisito. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a volver un ratito a la pizarra. Y vamos a ver esto. Bien, el segundo tipo de ajuste, que también es igual de sencillo, es el ajuste por dividendos. Entonces, si por un lado tú tienes capital social, tú tienes reserva legal, tienes, creo que va a ser mejor en Excel incluso. Perdón, un segundito. Creo que va a ser mucho mejor en Excel. Va a ser más rápido, va a ser más ordenado para ustedes. Entonces vamos a empezar acá. Les voy a pasar de todas formas el Excel, entonces para que también quede los apuntes de ahí, ¿no? Entonces, ajuste por dividendos. Entonces, cuando yo tengo un patrimonio, cuando yo tengo un patrimonio, tengo cuentas como capital social, la reserva legal acumulada, tengo la utilidad del ejercicio de la gestión, tengo la utilidad acumulada. Y por otro lado, en mi estado, esto es en el balance general, ¿no es cierto? Por otro lado, en mi estado de resultados, yo tengo mi cuenta utilidad neta, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, año 0, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, y no sé, pues acá pusieron 2,000 pesos y no se alteró los 2,000 pesos en todos los años, seguimos con los mismos accionistas. Perdón. Accionistas. Entonces tengo esto, ¿no? Perfecto. Y he empezado a operar en el año 0, entonces aquí no han habido utilidades. Aquí he hecho utilidades de 550, de 670, de 560. Hubo pandemia y aquí ya nos hemos recuperado un poquito. ¿Listo? Estas son las utilidades que se están reportando en mi estado de resultados, ¿ya? Entonces, la reserva legal acumulada para el año 0 va a ser de 0. Para el año 1 va a ser el 5% de esto. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la utilidad del ejercicio va a ser esto por 0.95. Y la utilidad acumulada va a ser la utilidad del ejercicio más la utilidad acumulada ambas del año pasado.
Para el año 2, la reserva legal acumulada va a ser lo que había en el año 1 más el 5% de la utilidad de ese año. La utilidad del ejercicio va a ser esto simplemente por 0.95 y la utilidad acumulada de este año va a ser esto más esto. ¿Sí? Entonces ustedes ya pueden ir viendo, si ven la evolución del patrimonio, ustedes ya pueden ir viendo cómo el patrimonio va evolucionando mientras la empresa mantiene utilidades, ¿no? La reserva legal va a ser lo que había el año pasado más el 0.05 de lo que hemos hecho este año y así para cada año. Y la utilidad del ejercicio va a ser esto por 0.95 y así para cada año. Y la utilidad acumulada va a ser la utilidad acumulada del año pasado más la utilidad neta del año pasado, o la utilidad de ejercicio del año pasado, y eso, ¿no? Entonces vemos como un patrimonio de 2.000 que mantiene utilidades consistentes se convierte en un patrimonio de 4.450, ¿sí? Y eso no se ha debido a mayores aportes. Los aportes se han mantenido constantes. Entonces, esto se debe directamente a estas tres cuentas que han provenido de la utilidad neta. Entonces, si yo sumo estas tres cuentas, ¿sí? Yo voy a agarrar y voy a decir que la suma de estas tres cuentas, le voy a llamar lo que ustedes quieran, ¿ya? Las, no sé, utilidades netas superacumuladas, que básicamente tienen todo ahí adentro. ¿Listo? Entonces yo voy a agarrar y lo voy a copiar. ¿Qué pasa con esto? Y voy a decir que las utilidades netas superacumuladas van a ser la suma de estas tres cuentas que provienen de mi utilidad neta. Listo. Entonces, esta utilidad neta superacumulada, fíjense, la suma de esta cuenta, ¿sí? Corresponde a las sumas al acumulado de las utilidades netas. ¿Me dejo entender? Entonces, durante 5 años hemos acumulado 2.450 bolivianos en utilidad neta. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia entre, por ejemplo, esto menos esto, debería ser la utilidad neta de ese año. ¿Por qué? Porque ¿dónde más ha ido el dinero? ¿No es cierto? O sea, las utilidades tienen que terminar en el patrimonio, ya sea a nivel de reserva legal, ya sea a nivel de utilidad acumulada, ya sea a cualquier nivel, deberían terminar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el diferencial de las utilidades superacumuladas debería darme la utilidad neta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que sucede es de que la utilidad neta de este periodo, del año 2, tiene que entrar al patrimonio del año 2. Por ende, la diferencia entre el patrimonio del año 2 y el año 1, si es que no había aportes sociales, tiene que ser la utilidad neta. No sé si me explico. ¿Sí? Bien, pero existen algunas veces donde no coincide, donde las utilidades netas superacumuladas no dan el resultado, donde la diferencia de las utilidades netas superacumuladas no te dan el resultado de la utilidad neta. ¿Por qué podría ser eso? ¿Por qué en el patrimonio podría haber menos o haber más de la utilidad neta? ¿A qué se puede deber esto, señores? ¿Ideas? Al tema de dividendos, que haya generado una salida directa del patrimonio a un flujo de efectivo. Correcto. Cuando yo doy dividendos, mi patrimonio se reduce mediante utilidades acumuladas que se reducen y caja se reduce en el mismo monto. Por eso el balance se sigue manteniendo balanceado. ¿Sí? Entonces, podría ser del otro lado, podría ser dividendos negativos, pero ¿qué quiere decir? O sea, un dividendo es cuando yo le voy y le pago a mis socios, ¿no? O sea, hemos tenido utilidades, toma
y el socio va y se compra cosas súper, súper, súper necesarias como vodka o cerveza, digamos. Entonces, ¿qué sucede cuando yo le doy dividendos negativos? Eso implica que básicamente le estoy diciendo, o sea, no solo no te voy a dar dividendos, te estoy pidiendo plata. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sucede? Porque eso debería estar en capital social, ¿no? ¿Por qué sucede que a veces no lo ponemos en capital social? A veces hacemos aparecer cuentas como aportes por capitalizar o simplemente dividendos negativos. Porque existe un trámite muy moroso de actualización de Fundempresa, adenda de constitución y demás, que es un trámite que te puede tomar hasta 8 meses en hacer. Entonces, mientras tanto y por exposición, lo puedes poner de esta forma. ¿Ok? Entonces, les doy un ejemplo, ¿ya? Vamos a copiar esto y vamos a olvidarnos de esto, ¿ya? Año 0, año 1, 2, 3, 4. 4 añitos. Vamos a tener el dato de la utilidad neta más. Estas son cuentas del balance general, y esta es la única cuenta del estado de resultados para hacer este ajuste. Entonces, imaginemos que hemos empezado con 100. Acá tenemos, no sé, pues 105, 110, 115, 120, por decirles cualquier cosa. ¿Ya? La utilidad del ejercicio, acá vamos a poner, no sé, pues, a ver, vamos a decir que esto es 100, 300, 350, 400. Entonces, esto va a ser esto más el 0.05 de esto. Esto, y la utilidad del ejercicio va a ser esto por 0.95. Pero acá había 2000, ¿sí? Acá había 1800, acá había 1600, 1800. Entonces, estos son los datos reales que nosotros estamos viendo en nuestro balance, ¿sí? Entonces, lo que vamos a agarrar y vamos a hacer es decir, ¿no? La utilidad superacumulada. ¿Qué era la utilidad superacumulada? Reserva más utilidad del ejercicio más la utilidad acumulada. Y tengo la utilidad neta. La utilidad neta va a ser esto. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si yo tenía 2100 y he generado utilidades de 100, ¿cuánto debería tener de utilidad neta superacumulada en el año 1? Debería tener 2200. Pero no tengo 2200, tengo solo 2100. ¿Eso qué quiere decir? Que han salido, porque deberían haber 2200, pero hay solo 2100. ¿Eso qué quiere decir? Que han salido, ¿sí? 100. Entonces acá tenemos la utilidad superacumulada teórica. De nuevo, esta le vamos a llamar la real, la que realmente está en el balance, y esta es la teórica. Entonces, si tenías esto más 100, deberías tener 2200, pero tienes solo 2000. Entonces, han habido dividendos debería haber esto, pero realmente hay esto, de 200. Para el siguiente año, realmente habían 2000. Deberían con los 300 de este año haber 2300, pero solo hay 2005. ¿Eso qué quiere decir? Que han repartido dividendos por 295. Realmente habían 2005, deberían haber 2355, realmente hay 1470. Aquí ya se han pasado de guasos, se han repartido un montón de dividendos por 885. Realmente había 1470 más la utilidad. Deberíamos tener 1870, pero solo hay 1337. ¿Cuánto hemos repartido de dividendos? Hemos repartido esto. Y esta es la cuenta de dividendos. ¿Se entiende? Lo vemos.
3 añitos, 5 minutos para que lo hagan. Y acá vamos a decir utilidad neta 1500, 1708, 1450 y 1000. Utilidad del ejercicio, a ver, reserva legal 2300. Vamos a darles esto. 13.05 por esto, check. Y la utilidad del ejercicio tiene que ser esto por 0.95, check. Y la utilidad neta acumulada, acá tenías 1000, acá tienes 2300, 1000 y 100. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cuánto se han repartido de dividendos o aportes por capitalizar? Esa es mi pregunta. ¿Sí? Nos daremos 8 minutitos para que lo hagan, por favor, todos. Bien, veamos de resolver esto. Agarramos todas las cuentas que tengan que ver con utilidad del patrimonio y las sumamos en la utilidad superacumulada real. Le pueden llamar lo que quieran, ¿ya? No importa. Tenemos la utilidad neta y la teórica. La teórica debería ser lo que realmente había más lo que hemos generado este año. ¿Cierto? Debería haber
5.008, pero hay 6.300. Entonces, hemos dado dividendos negativos. Entonces, si te sale negativo aquí, si la resta de la utilidad teórica menos la real es negativo, este es un aporte de los socios, es un dividendo negativo. El segundo año, 2.922, y el tercer año, 2.277, ya positivas, que quieren decir que han habido dividendos en estas gestiones. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir viendo nuestro casito. Si me permiten un minuto. Vamos a ver el caso que hemos visto el otro día, el caso Blacker Cuentas. ¿Sí? Entonces, si lo pueden ir abriendo, lo estoy abriendo del WhatsApp que les he enviado. ¿Ok? ¿Todos pueden ver esto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo cambia nuestra proposición de flujo de caja? Antes nuestro flujo de caja era utilidad neta más depreciación, menos cambios, más cambios, más cambios. ¿Sí? Vamos a añadir a todo esto una última cosa más, que es menos dividendos. Y ahora sí, este es mi flujo de caja. Entonces, vamos a aplicar todo esto a este caso, ¿sí? Para que ustedes ya lo puedan ir viendo, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que hacemos es borrar todo, borrar todos los números. Y voy a agregar acá menos dividendos. Acuérdense, ese menos implica una salida de efectivo siempre que esté en nuestra fórmula del flujo de caja. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo ya tengo todos mis cambios. Lo primero que tengo que hacer cuando analizo un caso es agarrar y ver si tengo que hacer el ajuste de activo fijo. Entonces, voy y me fijo. ¿Cuándo no tenía que hacer un ajuste de activo fijo, Cintia? Estás con el micrófono apagado, Cintia. El ajuste de activo fijo no tendríamos que hacer si es que no tenemos depreciación. Si es que tenemos la depreciación acumulada en el balance, ahí no tenemos que hacer nada, ya está listo. Entonces voy y me fijo. Activo, ¿tengo depreciación acumulada? Tengo depreciación acumulada. ¡Qué lindo! No tengo que hacer nada. ¿Sí? Pero tengo que hacer el ajuste de dividendos. Entonces vamos a proceder con el ajuste de dividendos. Este ajuste siempre lo tienen que hacer. Ajuste de dividendos. Y el ajuste de dividendos viene por la utilidad superacumulada real, utilidad neta y la utilidad superacumulada teórica. Dividendos. Entonces, la utilidad acumulada, superacumulada real viene de reservas más utilidad del ejercicio más utilidad o excedentes acumulados. Para mi año 0 y para mi año 1. Mi utilidad neta viene de acá. Entonces, para mi superacumulada debería ser lo que realmente tenía antes más esto. Debería tener 1.452.000. ¿Cuánto realmente tengo? 1.452.000. Por lo tanto, ¿sí? Mis dividendos han sido de 0 en este caso. Entonces, voy y vuelvo a construir mi flujo de caja. Y mi flujo de caja va a empezar por la utilidad neta, más depreciaciones, menos cambios de activo, aquí está, más cambios de pasivo, más cambios en patrimonio,
menos dividendo. Por lo que mi flujo de caja va a ser la suma de todo esto. Bancos inicial lo tomo de acá, del balance. Y bancos final va a ser esto más esto. Con lo que esto se va a trasladar directamente. Si se fijan, estoy utilizando esa celda. Voy a ver si cuadra. Y mi balance cuadra a la perfección. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho dos ajustes. Un ajuste de activo fijo bruto, que era de activo fijo neto, que era innecesario en este caso. Aquí ya vamos a ver en próximos casos que sí van a ser necesarios. Y hemos hecho el ajuste por dividendos y hemos añadido una nueva fila a nuestro cálculo del flujo de caja. ¿Ok? Bien. Nos tomaremos 8 minutitos y voy a empezar a separar los componentes del flujo de caja, porque ya tenemos básicamente todo lo que es la fórmula del flujo de caja completa. Lo que quiero ahora es separar los componentes del flujo de caja. Para esto nos vamos a dar 8 minutitos de break, ¿sí? Entonces párense, muévanse un cacho, sírvanse un vasito de agua, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Nos vemos en 8 minutos, o sea, a las 11:03. ¿Ok? Nos vemos ahí, chicos. Bien, como les adelantaba en la anterior clase, nosotros vamos a tener algunos componentes que son importantes en el reconocimiento de flujos. O sea, nosotros podemos manejar los flujos en niveles agregados, como todo lo que es activos, como todo lo que es pasivos, como todo lo que es patrimonio, ¿sí? Sin embargo, vamos a nosotros considerar 3 componentes en los cuales vamos a separar las distintas cuentas. Entonces, lo primero que quiero que se comprenda es esto. En estos 3 agregados, donde yo tengo cambios en activo, cambios en pasivo y cambios en patrimonio, yo tengo cuentas que componen al activo, cuentas que componen al pasivo y cuentas que componen al patrimonio. Estas 3 cuentas, yo les puedo hacer un doble clic, digamos, en activo y ver el desglosado. Y me debería seguir cuadrando el flujo, ¿no es cierto? O sea, si yo veo el cambio por cuentas o veo el cambio en agregado, no debería generar ninguna distorsión en nuestro flujo y debería ser lo mismo. Entonces, nosotros vamos a ir a clasificar todas las cuentas que están en el activo, en el pasivo y en el patrimonio en 3 componentes. Vamos a reconocer las cuentas operativas como aquellas cuentas que me permiten la normal operación de la empresa. ¿Ok? Entonces, estas son cuentas que me permiten trabajar. Estas son cuentas que tienen que ver con el normal desarrollo del giro de negocio de mi empresa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, las cuentas de inversión van a hacer referencia a todas las cuentas que tengan que ver con inversiones en cosas que están fuera de la empresa. Por ejemplo, DPFs, por ejemplo, maquinaria, todo lo que es activo fijo va a ser inversión. Y todo lo que es cuentas de financiamiento van a ser aquellas cuentas que tengan que ver con el origen de los fondos. Si me he prestado o si he aportado yo o si son dividendos, por ejemplo, que tienen que ver con esto, ¿no? Las típicas cuentas acá son intereses, las típicas cuentas acá son dividendos, incrementos en capital social, préstamos bancarios y demás. Algunas personas se confunden en el componente de financiamiento, incluyen todos los pasivos. No incluyen todos los pasivos porque van a existir pasivos que se dan por el normal desenvolvimiento de la empresa en su giro de negocio. Por ejemplo, cuentas por pagar son pasivos que son de operación, no son de financiamiento. Entonces, en ese entendido, vamos a ir a nuestro balance y le vamos a poner en verdecito todas las cuentas que son operativas, le vamos a poner en amarillo las que son de financiamiento y todas las cuentas que son financiamiento van a ser las rojitas, ¿ok? Entonces, empezamos. Solamente vamos a afectar a las cuentas en las que nos interesen el cambio, ¿no es cierto? Entonces, caja, en este caso sería operativo. ¿Por qué? Porque caja no es lo que queremos encontrar. En este caso queríamos encontrar bancos, ¿sí? Bancos no lo tomamos en cuenta. Clientes, ¿qué será? ¿Operativo, inversión o financiamiento? Operativo.
Operativo. Correcto. Inventarios, operativo, también. Cuentas por cobrar a trabajadores, también sale operativo. Inversiones va a ser una cuenta de inversión. Flota y equipo de transporte es activo fijo, entonces es inversión. Gastos pagados por anticipado es inversión. Maquinaria es inversión. Terrenos es inversión. Acreedores varios, ¿qué será? Operativo. Correcto, eso es... Financiamiento. No, es operativo. Acreedores surge del normal, de la compra normal de inventarios que yo tengo, ¿no es cierto? Entonces no es financiamiento, es operativo. Igual que cuentas corrientes comerciales, va a ser operativo. Impuestos de renta, ¿de dónde nace? De la operación de la empresa. Entonces es operativo. Impuestos sobre ventas nace de las ventas. Las ventas es parte de la operación de la empresa. Proveedores nacionales, lo mismo, es operativo, me están proveyendo. Préstamos, bancos de corto plazo. Financiamiento. Correcto. Préstamo, banco de prueba, financiamiento. Pasivos para obligaciones laborales, ¿qué será? Operativo. 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 Correcto. Aportes sociales, ¿qué será? Operativo. No, esto está relacionado con la fuente de financiamiento. Es dinero que los socios han aportado para financiar la empresa. Financiamiento, entonces. Correcto, financiamiento. Entonces yo voy a venir acá y voy a darle un poco de espacio acá. Inversión y financiamiento lo voy a poner un poco más arriba. Entonces, la primera cuenta, fíjense, ya hemos separado todas las del balance, pero nos falta la del estado de resultados. Entonces, el estado de resultados nosotros empezábamos con utilidad neta, ¿no es cierto? Y está bien empezar con la utilidad neta. Sin embargo, la utilidad neta es operativa, es de financiamiento, es de inversión. ¿Qué es la utilidad neta? Operativa. Debería ser. Sin embargo, acá tengo dos cosas que me dicen que está viciada esa cuenta. Tiene gastos no operativos e ingresos no operativos. Entonces, para llegar a esta utilidad neta, yo he sumado los ingresos que no son operativos y he restado los gastos que no son operativos. Si yo quisiera corregir esa utilidad y reflejar una verdadera utilidad operativa, ¿cómo podría corregir este 333? No, 333,000, perdón. Sumando los gastos y restándolos. Correcto. Entonces vamos a tener nuestra primera cuenta operativa, va a ser esta. Va a ser la utilidad neta, pero operativa, que va a ser igual a la utilidad neta más gastos no operativos menos ingresos no operativos. Pero ojo, si le estoy quitando, no me tengo que olvidar de tomar en cuenta en algún lado estos gastos y estos... ¿Quién es? Chicos, si pueden ver sus micrófonos. ¿Quién será? Su micrófono, por favor. Ahora sí, ya. Entonces, tengo que tomar en cuenta estos gastos no operativos y estos ingresos no operativos, ¿sí? No me tengo que olvidar. Usualmente, estos gastos y estos ingresos tienen que ver con los intereses, ¿ya? Tienen que ver con los intereses. Los gastos van a ser intereses que le pago al banco y los ingresos no operativos usualmente van a ser intereses que yo gano de tener mis cuentas en el banco, que no son operativos, que tienen que ver más con flujo de financiamiento. Entonces, en este aspecto voy a agarrar y voy a empezar mi flujo y voy a decir la utilidad neta más los gastos que le había restado menos los ingresos que le había sumado. Y con eso tengo mi utilidad neta operativa. ¿Sí? Licenciado, disculpe una consulta, pero también podría estar en esos otros gastos, otros ingresos, el ajuste por ITV, ¿no ve? Sí, pero de nuevo, esos no los deberías contemplar porque al igual que la depreciación son no monetarios. Ya.
Otro tipo de gastos o ingresos es cuando tú, por ejemplo, en libros tienes un vehículo que cuesta 100 y lo vendes en 120. Esos 20 también deberían entrar dentro de ingresos no operativos. Y eso iría al componente de inversión, por ejemplo, María, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de la cuenta. Bien. Entonces, acá lo que vamos a hacer es copiar todos los verdecitos. Verde, verde, verde. Esto lo pueden hacer con el control en su computadora. Y copian todo acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, acá viene el cuidado. Si es una cuenta de activo, ¿con qué signo debería entrar? Su cambio. Negativo. Correcto. Entonces, caja es una cuenta de activo. Negativo y voy a poner el cambio que tengo en caja. Clientes es un activo, entonces tiene que entrar con negativo y voy a poner clientes. Fíjense que clientes aquí estaba con negativo, con el negativo que yo le he puesto por delante, se vuelve positivo y yo ya puedo leer esto, ¿no? ¿Qué ha pasado en la cuenta de clientes? He cobrado, me han ingresado $50,000 o 50,000 bolivianos. ¿Sí? En inventarios es activo, entonces tiene que entrar con negativo. No les va a cuadrar si se olvidan de ese negativo, por si acaso. ¿Qué ha pasado? Ha salido 130,000 en inventarios, ¿no? Entonces, todo lo que esté con negativo ya son salidas y todo lo que esté con positivo ya son ingresos de efectivo. Cuentas por cobrar a trabajadores también es un activo, tiene que entrar con signo negativo. Entonces, aquí hemos cobrado, por lo tanto, ha sido un ingreso. Acreedores varios. ¿Qué tipo de cuenta es esta? ¿Activo, pasivo, patrimonio? Pasivo. ¿Con qué signo entra el pasivo? Positivo. Entonces le pongo el positivo y le digo acreedores varios. Cuentas corrientes, positivo. Impuestos a la renta, como es pasivo, también entra con positivo. También entra con positivo. Con proveedores nacionales también entra con positivo. Finalmente, pasivos para obligaciones entra con positivo. Y ahí está. Listo. Entonces, esto lo ponemos un poquito más simpático. Le ponemos unos... Y de acá le decimos que el total operativo va a ser la suma de todo esto. Entonces, operativamente, he gastado 1.743.000 en esta gestión. Entonces, yo voy a agarrar y voy a poder decir, o sea, he perdido plata, ¿no? ¿Dónde está mi problema? No está en utilidad neta, ¿sí? Me estoy olvidando de una cuenta sumamente importante acá que no me mucho recuerdo. Más depreciación, ¿no? La depreciación es operativa. Depreciación, aquí estás. Ahora sí. Operativamente he gastado 1.293.000, ¿no? No está mi problema a nivel de estado de resultados. Entonces, no está a nivel de ventas o de precios o de administración. Tampoco está mi problema en caja. Tampoco está mi problema en que estoy dando demasiadas cuentas por cobrar. Podría decir que tengo un pequeño problema en inventarios, pero mi problema mayor está acá. 2 millones en pago de indemnizaciones. Entonces, yo ya puedo ubicar con este desglose exactamente en qué cuenta está mi problema. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En mi componente de inversión, yo voy a poner solamente las que están en amarillito. Entonces, esta y esta. Bien. Entonces, de nuevo me tengo que acordar. ¿Con qué signo entran los activos? Negativo,
¿no es cierto? Entonces, inversiones es un activo, ¿no? Inversiones en certificados. Entonces, le pongo el negativo y le pongo su variación. Acuérdense, le pongo su variación ahí. Flota y equipo de transportes también es un activo, entonces tiene que entrar con negativo y le voy a poner la variación acá. Gastos pagados por anticipado también es negativo y le voy a poner su variación acá. Maquinaria y equipos también es un activo, entra con negativo y le voy a poner acá. Terrenos también es un activo y le voy a poner su variación con negativo acá. En este caso las variaciones han sido de 0. Entonces la suma de todo lo que es mi flujo de inversión va a ser esto. Y finalmente tengo el componente de financiamiento y en el componente de financiamiento que voy a copiar las que están en rojo. Y las que están en rojo son esta, esta, esta. Préstamo, ¿qué es? Pasivo. ¿Con qué signo entra? Positivo. Préstamo banco de pruebas. También es un pasivo y también va a entrar con positivo. Finalmente, aportes sociales es patrimonio. También entra con positivo. Pero ojo, no me tengo que acordar de estas mis dos cuentas que han sido gastos no operativos e ingresos no operativos, que son cuentas que las he quitado de la utilidad neta. Si no las tomo en cuenta, no me va a cuadrar. Entonces, tengo que agarrar y no olvidarme de esas. Y esas las voy a poner a financiamiento, asumiendo que vienen de intereses. Entonces, los gastos le pongo con su signo de gasto, que es negativo. Y los ingresos le pongo con positivo. Y acá ya tengo la suma de mis flujos por financiamiento. Vamos a poner esto un poquito más simpático. Y bien. Entonces, acá ya voy a tener mi flujo de caja total. Y mi flujo de caja total va a ser el componente de operación más el componente de inversión más el componente de financiamiento. Y este es mi flujo de caja total. Acá voy a poner bancos inicial, que va a ser mi cuenta de bancos inicial, que va a ser esta. Voy a tener bancos final y finalmente mi cuentita de control para ver si me cuadra. Mi bancos final tiene que ser esto. Perdón. Mi bancos final tiene que ser esto más esto. Y mi cuentita de control va a ser cuánto tengo en bancos final menos lo que he sacado acá. Y me debería dar 0. Y listo, me cuadra. A esta presentación del flujo se lo conoce como el flujo en el método indirecto, señores. Este es el flujo de caja del método indirecto y este ya es un formato que ustedes ya pueden presentar a impuestos internos. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean un poquito es cómo hemos ido evolucionando en el tema de qué metemos, qué sacamos, ¿no? O sea, primero hemos ido por grandes agregados, le hemos hecho doble clic, luego hemos separado en componentes y ahora, gracias a esto, yo puedo contar una historia, ¿no es cierto? La historia es la siguiente. Hemos agarrado y durante este año somos 1.178.000 bolivianos más pobres que el año pasado. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Está en financiamiento? No, no está en financiamiento. En financiamiento nos ha entrado 115.000 más de plata. Nos hemos prestado más plata, ¿no? ¿Está en inversión? Hemos debido invertir mucho. No, no hemos invertido un mango en la empresa. Oye, entonces, ¿qué ha pasado con mi empresa? O sea, ¿cuál es el problema? ¿De dónde es que ha salido tanta plata? Ah, pues 1.293.000 ha salido en operaciones. ¿Sí? Pero ojo,
no ha sido de problemas de la operación de la empresa. ¿Sí? Si bien hemos comprado inventarios, hemos pagado unas deudas a acreedores varios, hemos pagado cuentas corrientes comerciales y hemos pagado un poco de impuestos, el gran problema está en pasivos para obligaciones laborales. Hemos liquidado la indemnización o el quinquenio a todos nuestros empleados. Y por eso es que tenemos este tema en negativo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se preguntan a quién hay que colgar, pues al de recursos humanos por no prever el tema de pagos de indemnización de manera adecuada, en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a desglosar el flujo de caja. Y a esta forma le vamos a llamar el flujo de caja largo, digamos. ¿Sí? Yo les sugiero, siempre que hagan un flujo de caja, primero empiecen por este, ¿no? Hasta dividendos. Si este les cuadra, recién vayan a hacer el flujo de caja largo. Porque imagínense que yo les hubiera intentado explicar por qué viene con más o por qué viene con menos directamente con el flujo de caja largo. No se me hubiera entendido ni en un mes. ¿No es cierto? Entonces, gracias a que ustedes ya saben, ese incremento en activo, esa vaina es egreso. Ese incremento en pasivo, esa vaina es ingreso. Entonces, gracias a la metodología que se ha desarrollado, podemos ahora meter y sacar de nuestro flujo largo lo que nosotros querramos, de acuerdo a la clasificación que nosotros le demos. Si es operativo, si es de inversión o si es de financiamiento. ¿Sí? Preguntas, señores. Una pregunta, Dime. Juan José. Mira, ¿pudiera existir la posibilidad de que los intereses que hemos pagado estén dentro del componente operativo? Algo así da a entender también el libro de Ross y en alguna bibliografía también puede ver ese tema de los intereses, que es un poco la cuestión que a veces distorsiona esto. Estamos llevando nosotros a financiamiento los intereses pagados, ¿no? En gastos no operacionales. Sí, correcto. A ver, depende de la naturaleza de tu empresa. Si tu empresa es un banco, sus ingresos son intereses. Eso es operacional. ¿No es cierto? Pero si tu empresa no es un banco, si tu empresa es una empresa industrial, entonces no tiene mucho que ver el tema de tu financiamiento con la normal operación de la empresa. O sea, bien ese financiamiento podría venir de capital propio y no pagar intereses. No afecta a la operación en sí. ¿Me dejo entender? Entonces, depende de la naturaleza de la compañía a la que tú estás analizando, ¿no? Si es tiene una naturaleza de intermediación financiera, obviamente los intereses van a ser operativos, ¿no? Si es una empresa que se dedica para vivir a dar créditos, entonces obviamente es operativo el tema de intereses, ¿no? Si, por ejemplo, es igual que en autos, ¿no? O sea, si yo tengo una empresa de distribución y tengo autos, mis autos van a estar activo fijo. Pero si mi negocio es venta de autos, mis autos son inventario. ¿Me dejo entender? Entonces, depende mucho de la naturaleza de la empresa que estés analizando. Se podría quizás distinguir dos tipos de intereses, doctor, ¿no? Quizás, por ejemplo, yo trabajo en una empresa agrícola ¿Ya? y compramos agroquímicos al crédito y tenemos un cierto tipo de interés por la compra de agroquímicos. Ese interés pues, sería operativo, pero cuando contraemos deuda, digamos, ¿no? A largo plazo ya ese interés sería financiamiento. Yo creo que ese interés que te están cobrando también tus agroquímicos también es financiamiento, porque tienes la alternativa de pagarlo al contado y que no te lo cobre. Entonces, Sí. la decisión pasa por una decisión financiera de quiero crédito o no quiero crédito. No pasa por una decisión de necesito o no necesito los agroquímicos. Ok. ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí. Gracias. Tienes que preguntar, para que algo sea operativo es, sin esto, mi empresa funciona, o sea, en los agroquímicos, si no me dan crédito y lo tengo que pagar al contado y pongo plata al contado, prestándome de otro lado, poniendo mi plata, la empresa sigue funcionando. Entonces, esa decisión no es operativa, esa decisión es
¿de dónde saco el dinero que necesito para hacer esto? ¿No? ¿De mi proveedor directamente, o me voy al banco, o le pido a mi hermano, o saco de mi plata, o qué hago? ¿No? La decisión es de financiamiento. Ok, gracias. ¿Y los dividendos? Excelente pregunta, esperaba que alguien la haga. Dividendos, que en este caso nos ha cuadrado solamente porque los dividendos eran cero. Los dividendos, mucha gente piensa que es inversión. No es inversión, es una fuente de financiamiento que es a través de capital accionario. Entonces, igual que el interés es pago al banco, el dividendo es pago a otra fuente de financiamiento. Entonces, el dividendo es una fuente de financiamiento y pertenece al componente de financiamiento. Gracias. Ningún problema. No sé si se entendió. ¿Qué hemos visto hoy? Básicamente hemos visto el ajuste de dividendos, hemos visto el ajuste por activo fijo y hemos visto el desglose en un método indirecto del flujo de caja. ¿Sí? Si ustedes quieren ver el tema de cuál es la diferencia entre el método directo y el indirecto, es la siguiente. En vez de poner utilidad neta operativa, agarran y meten cuenta por cuenta todo el estado de resultados, todo lo que es ingreso con más, todo lo que es ingreso con menos, y a eso se le llama el método directo. Y se acabó. Eso es. Eso es todo. Todo lo demás se mantiene igual. Entonces, yo creo que en la universidad hay cuando nos enseñan flujos, hay una cuestión innecesaria de complicar. ¿Sí? El análisis es sumamente simple, es sumamente fácil y dejamos que los numeritos nos cuenten una historia. Cualquier número que esté en positivo dentro de mi flujo de caja me ha ingresado dinero. Cualquier numerito que esté en negativo en mi flujo de caja me ha sacado dinero. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes tienen... ¿dónde está esto? Ahí está. Ya. Nosotros ahorita estamos en la sesión 6. ¿Sí? Ustedes para el día lunes tienen que hacer solitos los ejercicios de flujos de caja con ajustes de Patagonic. Entonces vamos a ver este ejercicio para más o menos no dejarlos abandonaditos. En este ejercicio, van a poder copiar las tablitas para no tener que estar transcribiendo, ¿sí? Y les da Patagonic, ¿no? Entonces, vamos a ver un cacho este casito. La empresa Patagonic, dedicada a la comercialización de artículos de producción de bienes, presenta los estados financieros que están a continuación. Los accionistas han observado con preocupación que su equipo financiero se limita a realizar los registros contables y presentación de estados financieros de acuerdo a ley. Sin embargo, no existe un análisis a profundidad de los mismos. O sea, simplemente les sirve como papelito que tengo que presentar y listo. Por este motivo, su persona ha sido contratada como consultor externo para realizar un análisis de los estados financieros de los últimos 2 años. Los accionistas están interesados en la producción real de recursos económicos de la empresa. A continuación, se presentan los datos para obtener el balance general y datos suficientes para que usted elabore el estado de resultados. Entonces, nos da ya todo. Nos da el estado de resultados de 2 años y el balance. No se ve nada, te cuento. A ver, un segundo. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto, mil disculpas. Entonces, les decía, tienen Patagonic, esta empresa te da los datos 2010-2011 de balance general y de estado de resultados. ¿Cuántos flujos voy a poder calcular con estos estados financieros, Jaime? Los dos sería, los por el indirecto y el pequeño. No, me refería a cuántos años de flujo de caja voy a poder calcular. 2. Solo uno. Solo uno, diré. Para un flujo de caja necesito 2 balances y un estado de resultados.
Aquí solo tengo dos balances, ese es mi limitante, solo voy a poder calcular un flujo de caja para el 2011. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunas cosas. Primero, activo fijo, y me da el activo fijo sin depreciaciones. ¿Necesito ajuste de activo fijo para este caso o no? Sí. Sí. Y sí o sí tengo que hacer el ajuste por dividendos. Entonces tengo que hacer los dos ajustes. Y con eso hacer los cambios, hacer el flujo cortito. Después de hacer el flujo cortito, voy a hacer el flujo largo. Y después de hacer el flujo largo, voy a hacer mi interpretación de qué actividades me han generado plata y qué actividades me han gastado plata. Y esta es la tarea que ustedes tienen para el día lunes. ¿Sí? Para el día de hoy, lo que les he pedido es que revisen el compendio que les he armado de flujitos, ¿no? En ese compendio hay un ejemplo completamente resuelto, ¿sí? Entonces necesito que ustedes repliquen los números resueltos de ese compendio en lo que se refiere al ajuste por dividendos y al ajuste por activo fijo. Y eso es todo. El día martes vamos a venir, vamos a empezar con este caso, lo vamos a resolver en 2 segundos. Vamos a entrar a un caso un poquito más complejo, que es el caso Torres, que también lo vamos a resolver el día martes. ¿Ok? El día jueves ya vamos a estar con más casos. El día sábado vamos a resolver muchos más casos, ¿no? Tenemos varios casos. Y listo. A partir de ahora es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, señores. ¿Preguntas? Una pregunta. En la primera sesión, o creo que es en la primera o en la segunda, dice que ordenemos, ¿no? El ejercicio de ordenar las cuentas de balance y todas esas que lo hicimos. Y ya, bueno, por mi parte yo lo subí. Luego en la siguiente, creo que es la segunda o tercera, dice que hagamos el flujo, ¿no? Que se haga el flujo, pero no hay dónde subir, cómo subir ese archivo. Que tú obviamente lo resolviste, pero también nosotros lo hicimos por nuestro lado. Pero ¿y dónde lo subimos? Dame un segundo. No tenemos esa opción. Dame un minuto. Dentro de caso Blacker Proyecciones, en la sesión 5, ahí lo debes subir. Dice caso Blacker. Ya. Esa es la tarea, ¿no? Esa es la actividad. Sesión 5. Sí, en la sesión 5 está. Dice proyecciones, ahí es donde tienes que subir el flujo de caja. Gracias. Bien. Si no tenemos más consultas, señoras, señoritas, señores, bueno, les deseo un excelente fin de semana y bueno, vayamos haciendo. Dime. Disculpe, solamente un comentario. Subí la hojita para que puedan llenar las personas que quisieran pasar el curso de contabilidad administrativa. Solamente 22 personas que han respondido. Si hoy día pueden acabar de responder para que le pase la hojita, por favor. Daremos hasta el final de la clase, ¿no? Igual tenemos tiempo, pero muchísimas gracias por la iniciativa, María Eugenia. Le daremos chance a quien se quiera inscribir o desinscribir y listo, le pasamos esto a la coordinadora, ni bien tengamos la nueva versión ya con fechas y para que todos puedan tener el link y acceder como oyentes, ¿no? Como me he comprometido. Ok, gracias. No, las gracias a ti por hacer la hojita del Drive. Bien, entonces les deseo un resto de fin de semana excelente, señores, que la pasen muy bonito en nuestro aislamiento y cuídense mucho, no se enfermen, cuiden mucho a sus familias. ¿Listo? Gracias. Lo subo la grabación en un ratito como siempre. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias.